El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a empezar el mensaje de atrás para adelante. El Altísimo hace referencia a Dios como Padre y a la sombra del Omnipotente hace referencia a Cristo Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente hace una referencia a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino a compartir e identificarse con nosotros. De ahí en más, usted puede leer el Salmo con esa perspectiva y va a ser otra lectura. En segundo lugar, este Salmo lo escribió David en tiempos de persecución de Saúl y otras persecutas del palacio, entre ellas la rebelión de su hijo Absalón. Se cree que es la suma de las experiencias vividas por confiar en Dios, y él pudo decir esto inspirado por el Espíritu. En tercer lugar, este salmo se lo considera el salmo contra las plagas, las pestes, las muertes, las enfermedades, y la gente lo lee pensando que aquí hay una oración de protección. De tal manera que algunos con todavía una mente supersticiosa y pagana tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 en una mesita, y para no un florero con unas flores que a veces se secan, son fieras, pero de todo modo ahí está el altar supersticioso. Eso no funciona así. Funciona con una relación de fe donde uno tiene entendimiento de lo que esto significa. En cuarto lugar, este salmo fue inspirado en el espíritu de David, en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto, cuando fue liberado en la primera Pascua, en esa Pascua que comieron en Egipto antes de ser liberado. Ahora piense en lo que usted conoce del Salmo. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová. Aquí viene la fe que confiesa. La fe que no se confiesa es anular el abracadabra. ¿Abracadabra? ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Alguna vez usaron esa palabra ustedes, abracadabra? Yo me acuerdo haberla usado cuando era chico, pero no me acuerdo bien cómo funcionaba, en qué circunstancias se usaba. ¿Alguien sabe cómo es esto? Abracadabra. ¿Ah? Cuando uno quería decir abracadabra, aparezca la cabra, y ahí venía el topetazo. ¿Era así? Abracadabra, pata de cabra. Mírala vos, esta está más avanzada. Bueno, en realidad, todo lo que dijere será hecho. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. En el hebreo, los verbos se pueden traducir en pasado, presente y futuro, porque los que tienen relación con Dios o de alguna manera vinculan a Dios en lo que se dice, como Dios es un eterno presente, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces usted puede decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confié, por eso estoy aquí. En quien confío, por eso estaré allí. En quien confiaré cuando llegue el momento de la emergencia. O sea, yo puedo levantar líneas y enchufarme en la red de la protección de Dios en cualquier momento y lugar. Ayer, hoy o mañana. En quinto lugar, en el versículo 1 y 2 hay algo que no está traducido del hebreo por una cuestión tal vez idiomática. Se usaron estas metáforas: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En quinto lugar, en estos dos primeros versículos, haciendo alusión a la Pascua, recuerden que Dios le dijo: voy a darle el golpe número 10 a Israel, a Egipto, y va a consistir en la muerte de los primogénitos.
Así que vas a ir a decirle, Moisés, que van a morir todos los primogénitos, los primeros, aún el hijo de él que se sienta en el sillón del reino, van a morir las bestias, los animales, en cada casa va a haber un muerto, y en cada corral va a haber un muerto, en cada gallinero va a haber un muerto en cada lugar. Más ustedes van a buscar un cordero de 1 año reservado para esta ocasión, que tenga el quilaje de ser consumido por la familia que está allí. Si va a sobrar, se juntan 2 familias. Lo van a comer asado, no cocido, no hervido, no de otra manera que no sea asado. Lo van a consumir todo. Y si sobra, porque ya están hartos, lo van a quemar. Lo van a hacer vestidos, con todas las cosas listas. Si tienen masa, la van a poner ya rápido en una sábana, porque tienen que cargar y salir. Cuando llegue el momento del lloradero en Egipto, ustedes van a salir. O sea que en el proceso le van a pedir que Egipto les dé alhajas, joya, dinero, todo lo que tengan. Van a vaciar Egipto. Van a tener tantas ganas de que ustedes se vayan, que todo lo que le pidan ustedes, ellos se los van a dar en abundancia. Fue así que salieron con tantas riquezas impensadas. Pero la sangre que derrame el cordero al matarlo la van a poner en el dintel por afuera. Y yo, Pesaj, yo pasaré de largo cuando vea la sangre. En la noche yo visitaré Egipto con mi heridor. No sé si el heridor era una peste, una plaga, un ángel, un demonio o algún instrumento de muerte, pero Dios dice, yo pasaré con mi y morirá el primogénito. Pero en cuanto yo vea la sangre en el marco, Pesaj, pasaré de largo. Ahora, ¿cómo funciona la fe en Dios que tiene esta base para las plagas, llegado el caso? Están robando por todos lados, están matando por todos lados. La droga está presionando, la injusticia, la corrupción, el engaño, la mentira, las posibilidades de que te roben, te hieran, te maten, te echen, que pierdas el trabajo, la salud, que te infestes, que de pronto no termines con vida. Esto amenaza a todos. ¿Y de qué manera puedo usar este salmo? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ya les dije en primer lugar que Altísimo, ponme el versículo 1, el Altísimo es Dios como Padre. Jesús dijo, yo no hago nada que el Padre no me diga. La base, la fuente, los recursos para Jesús ministrar como el segundo Adán, el Hijo del Hombre, estaba en el Padre. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. La sombra es algo que está en un lugar y se proyecta en la tierra. Y Jesús es la expresión en la tierra, en los términos de la tierra del Altísimo. En esos 2 versículos están estas 2 realidades. Pero hay algo más. Dice, en realidad la traducción podría darnos este mensaje. El que habita al abrigo del Altísimo es como el que está sentado al lado del oculto creador, en algún lugar íntimo de él. El que habita al abrigo, al cuidado, al lugar más íntimo de él, al lugar celestial, donde se manifiestan los demonios. Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos de maldad en los lugares celestiales. Ese es el lugar. Pero también aparece en la segunda frase, morará bajo la sombra del Omnipotente, una palabra Sedai, que es uno de los nombres de Dios, que aparece ahí como omnipotente, Sedai. Y Sedai, la traducción de esta, su abreviatura es
el guardián de las puertas de Israel, el que habita al abrigo del Altísimo, el que se dedica a buscar conocer a Dios en las Escrituras. El que estudia las Escrituras está interesado en Él, y el que está interesado en Él lo busca en las Escrituras. El que lo busca en las Escrituras está en la intimidad del Altísimo. Y el Shaddai es la traducción de el guardián de las puertas de Israel. ¿Y quién es el guardián de las puertas de Israel sino Dios mismo? ¿Y de qué manera se transformó en el guardián de las puertas de Israel cuando el espíritu de muerte venga? Se manifestó en mandamientos, indicaciones, preceptos, sugerencias, mandatos. Hagan esto de esta manera, a tal hora, de tal forma, todo junto, de esta forma. ¿Cómo nos protege Dios como guardián de la puerta de nuestro hogar de peste? Sí, con palabra, con la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, en los términos de la palabra, está protegido por las promesas que encuentra en la palabra, porque Él es el guardián de las puertas de Israel. Eso está en el versículo 1. Dios mandará algo que matará lo que tiene vida y presumes que nadie te lo va a tocar. Y solo la sangre de Jesucristo, tipificada con la sangre de ese cordero que se iban a comer, consumirlo total, y lo que sobra se quema. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y eso de usar en la sangre de Jesús, como un amuleto de liberación, sí no funciona. No funciona. Lo que funciona es tener una consciente fe en Cristo Jesús que murió en la cruz por nosotros. Esa era la sombra del Omnipotente. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. Hay una alusión a cobertura. ¿Se acuerdan del mensaje de la fe como semilla? La fe como una planta que empieza con semilla. En la semilla, en el tiempo, en el periodo de semilla, usted aprende a pensar, a hablar y a actuar porque está empezando una nueva vida de fe. Está la fe en semilla. Pero no es para que quede en semilla todo el tiempo en su mano, sino para ser plantada, porque es una planta que empieza en semilla. La fe es una planta que empieza en semilla para ser plantada y ser un árbol que ofrezca cobertura, sombra. Ustedes han sido llamados a ser sombra, ofrecerle recursos a la gente. Sombra. Empecé yo a animar a los padres que recién llegaban desesperados porque Dios me animó a mí, me estimuló, y cuando me enteré que había un viejo que había entrado a la sala y no había sido ni mi padre, ni mi suegro, ni ningún otro viejo, dije, Dios estuvo ahí como anciano de días. Y esto es un estímulo para usted cuando dice no puedo llegar, no puedo ir, como me decía un hermano, a Venezuela a ministrar y a orar por mi hermano que tiene una artritis que lo tiene incapacitado. No puedo ir yo, pero puede ir el Espíritu de Dios. Entonces, deje de ser un creyente chiquitito que está procurando hablar para que se den cuenta que ha nacido de nuevo. Termine la primaria, haga la secundaria, desarrolle el carácter, porque tiene que ser universitario y dar cobertura. Extender un ala sobre quien tiene carencia. Usted tiene que conquistar. Usted tiene que ser un conquistador. El que habita al abrigo del Altísimo se hace amigo del protector de Israel, de las puertas. Así que en el nombre de Jesús, Satanás, no entres aquí. No entres aquí. No toques allí. Cuando usted está trabajando en un lugar público, en un comercio, en una fábrica,
Hubo un tiempo que Timo trabajaba en una fábrica de venta de materiales de construcción y la fábrica, la empresa no andaba. Era una empresa chica, pero no andaba, no vendían lo suficiente, tenía mucha competencia. Y me comentaba eso, y entonces en un rapto de padre pastor le digo: echate la fábrica encima, echate la empresa encima, hacete cargo de la empresa. Empezá a declarar cuánto vas a vender por mes. Tenés que levantar las ventas de la empresa. Así que lo comentó en casa, la conversación que había tenido conmigo, y entonces Mirko, que en ese tiempo tenía 2 años y medio, dice: vamos a orar por la venta, papá, que vos seas el vendedor más grande. Así que empezó a orar Mirko con 2 años y medio para que su papá fuera el vendedor más grande de la empresa. Y la empresa estuvo casi en los 15, 16 millones de pesos, de los cuales 13 los vendió él. Echate la empresa al hombro, echate el centro cívico al hombro, echate la empresa al hombro, echate el sanatorio al hombro, echate el hospital al hombro, echate la terapia al hombro. Pero para eso tenés que tener alas para cubrir. No eres el Altísimo, pero eres llamado a ser la sombra del Omnipotente en el nombre de Jesús. Eso dice el Salmo. Y eso es lo que de alguna manera David sentía que él tenía que ofrecerle a Israel, a pesar de la persecución, de la traición de su hijo, de que su reino se venía abajo, de sus años ya viejo, con más de 500 personas disparando de aquí para allá porque su hijo había mandado al ejército tras de él. El que habita al abrigo del Altísimo. Y él tenía responsabilidad de extender las alas y cubrir a su gente. ¿Se va a quedar con la fe chiquitita? Que va a germinar por la humedad de sus manos y se va a quemar el brote y se va a arruinar la fe. Son los que cuando vienen las crisis y no han desarrollado el carácter, empiezan a quejarse, empiezan a lamentar cuando decimos tenemos que pasar de creyente bueno a discípulo comprometido, y para ello hay que invertir. En el primer versículo hay una alusión a buscar en la Torá los misterios de Dios que se revelaron en Cristo. Y eso está en la ley, está en la palabra. Hay que estudiar la palabra, hay que invertir tiempo en la palabra. Eso que dice: no, es que no tengo tiempo, pastor, es que no tengo tiempo. Hágalo al tiempo. Duerma menos, coma menos, salga menos, fiestee menos, pero dedíquele tiempo porque no hay otro ámbito. Las alas que cubren, Dios no se la va a dar a un impío. En la mitad del Salmo dice: tú estás en contra de los impíos. La impiedad no protege a nadie. Ese padre que tenía un hijo endemoniado a los saltos, le dijo Jesús: vos sos un impío, viejo. No podés cubrir ni proteger a tu hijo de los demonios. Apenas él creyó y confesó su fe en Cristo, reprendió al demonio y se fue. Quiere decir que el desafío de hoy es a ver si superamos la pequeñez de la fe en la mano y dejamos de ser infantes y avanzamos a ser conquistadores. Conquistadores. Supónganse que él de pronto un día pasaba por allí por terapia y dice: voy a ver si encuentro a alguno de los amigos. Y se encuentra con 2 o 3 padres que están desesperados porque sus hijos están delicados de salud. ¿No crees que él sería una cobertura? De pronto le dice: ¿por qué no nos juntamos en aquel rincón? Y les comparte testimonio. Y luego les ofrece orar por ellos. Cobertura. A eso ha sido llamado usted, porque la semilla se tiene que transformar en árbol. El árbol da sombra. Y además conquista por la multitud de semillas otros ámbitos. Un discípulo ya no piensa más en sí mismo, piensa en la gloria de Dios. Amén. Y la última cosa del Salmo. El Salmo se transformó en una oración de mucha gente. Pero David encaró el momento presente de crisis
en función de un testimonio de una manifestación de Dios en el pasado. El guerrero que se paró frente a la casa de Israel y lo protegió con promesas. La obediencia te asegura, la desobediencia te deja la intemperie, porque en muchos hogares que no pusieron sangre en el dintel y eran hebreos, su primogénito también murió. O sea que a veces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué algunas cosas están ocurriendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Por qué nuestros matrimonios están flaqueando? ¿Por qué nuestros hijos están flaqueando? ¿Por qué algo como si fuera una plaga se está repitiendo en nuestra familia? ¿Será que tenemos que ir a buscar al Altísimo y honrar la sombra del Omnipotente y ponernos bajo su cobertura en serio? O sea, yo no te estoy diciendo a modo de metáfora, ponete plasticola en el traste y sentate ahí, cosa que cuando te vayas te lleves la silla y sepas que el domingo que viene tenés que traer la silla y la tenés que traer y para eso tenés que venir porque la tenés pegada. Hubo un matrimonio que se fue de acá de la iglesia y me dijo, pastor, nos vamos porque allá ocurren cosas muy lindas y nosotros aquí, le digo, mira, acá Dios nos mantiene con yerbeo y pan y de vez en cuando nos hace un asadito, pero nunca hemos pasado hambre. Pero si vos querés irte a las fiestas de allá, te vas. Oh, pero usted va a ser siempre mi pastor, te vas. Y yo dejo de ser pastor y esta deja de ser tu iglesia. 4 años después o 5, allá se murió todo, subió como una gran cañita voladora, 500 personas juntaban la plata con balde y se vino abajo. No quedó nada, pero el mal testimonio, la corrupción. Apareció una noche aquí, en media semana teníamos unas reuniones de oración, no sé qué, y me dice, oh, mi pastor, discúlpeme, amigo, yo no sé quién es usted. ¿Quién es? Pastor, si yo soy fulano de tal. Ah, sí, me acuerdo, sé que queremos volver a nuestra iglesia, a nuestra silla y a nuestro pastor. Y entonces le dije, no, discúlpame. El día que te fuiste la silla fue ocupada. El día que dejaste este lugar, esta ya no fue tu iglesia. Y el día que te fuiste en contra de mi sugerencia y consejo pastoral, yo dejé de ser tu pastor. Por lo tanto, vuelve al lugar de donde vienes y pídele a tu pastor que te aconseje dónde ir cuando esto se termine de caer. No vengas en la forma independiente como te fuiste de aquí y quieras volver de una manera independiente otra vez aquí, porque yo voy a incorporar maldición. Se le cayó la cara y se fue. Si él hubiera venido diciendo, pastor, nunca pensé que iba a cometer un error tan grande. Yo estoy arrepentido de haber hecho una cosa así. Cometí el error de irme contra su consejo, porque si te vas a ir de aquí, ¿quién más que el pastor de la iglesia te conoce? Y si te vas a ir, decime, pastor, mire, me voy a ir. Estoy buscando una iglesia donde ya encontré, ya me fui. Y todo por mensajito. Si me decís que soy tu pastor, entonces déjame que te aconseje a dónde irte eventualmente, si por alguna emergencia tenés que irte, y no porque se te da la gana. Ahora, si ya lo decidiste, no puedo opinar sobre lo que ya decidiste. Vete. No puede orar por mí para bendecirme, no puedo bendecir la autonomía y la deshonra. No estamos preparados para recibir una disciplina de gestión. ¿Tiene semilla? Plántela rápido para que Dios desarrolle un carácter sólido, íntegro, obediente, cooperador, discipulador, que se pueda trabajar con él, para que llegue a ser una planta donde la gente tenga sombra debajo de usted, sea confiable, valga la pena recibir consejo suyo, valga la pena decir, venga conmigo a una iglesia que amo,
por la cual estoy dispuesto a invertir todo lo necesario. Pero si la congregación es algo que se parece a esas estampillas viejas que tenés que poner la lengua, pero ya está seca el pegamento, no pega, no funciona. Por eso plasticola, con pata y plata. Ser miembro de una congregación es un privilegio, porque vivimos bajo la sombra del Omnipotente, Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.